La tapia en que estaba enclavado el pozo formaba, a pocos pasos de allí, un brusco recodo que dejaba una especie de nicho en el que los enamorados se encontrarían al abrigo de las miradas, una vez que consiguiesen refugiarse allí. Se trataba de llegar a dicho hueco. Silverio no podía pensar ya en su proyecto de escalo, que tanto había parecido asustar a Miet. Alimentaba en secreto otro proyecto. La puertecilla que Macaria y Adelaida abrieran antaño en una noche había quedado olvidada en aquel rincón perdido de la extensa propiedad vecina, y ni siquiera habían pensado en condenarla. Negra de humedad, verde de musgo, con la cerradura y los goznes comidos de derrumbre, parecía formar parte de la vieja muralla. Sin duda la llave se había perdido. Las hierbas brotadas al pie de la hoja contra la cual se había formado ligeros taludes demostraban que nadie pasaba por allí desde hacía largos años. Silverio esperaba encontrar la llave perdida. Sabía con qué devoción dejaba tía Dide pudrirse sin moverlas las reliquias del pasado. Sin embargo, registró la casa durante 8 días sin ningún resultado. Todas las noches se dirigía sigilosamente a la puerta para ver si había dado al fin durante el día con la llave buena. Así probó más de 30, procedentes sin duda del viejo huerto de los Fouquet, que recogía allá y aquí, a lo largo de los días, de encima de una tabla o en el fondo de un cajón. Comenzaba ya a desanimarse cuando encontró al fin la bienadada llave. Estaba sencillamente atada con una cuerda a la llave de la puerta de entrada, que siempre permanecía en la cerradura. Colgaba allí desde hacía más de 40 años. Todos los días la tocaba tía Dide con la mano, sin decidirse jamás a hacerla desaparecer, ahora que sólo podía recordarle dolorosamente a sus muertas delicias. Cuando Silverio comprobó que abría bien la puertecilla, esperó al día siguiente, soñando con la alegría de la sorpresa que le preparaba Miet, a la cual había ocultado sus búsquedas. Al otro día, en cuanto oyó a la niña dejar el cántaro, abrió sigilosamente la puerta, cuyo umbral cubierto de largas hierbas desembarazó al primer empujón. Alargó la cabeza y vio a Mieta inclinada sobre el brocal, mirando al fondo del pozo, absorta en la esperanza. Entonces, en 2 zancadas llegó a la depresión formada por la tapia y desde allí llamó Miet, Miet, con voz apagada que la hizo estremecerse. Ella levantó la cabeza, creyendo que estaba sobre la tapia, y cuando le vio en el jazz a algunos pasos de ella, lanzó un leve grito de asombro y fue hacia él corriendo. Cogiéronse las manos y se contemplaron encantados de estar tan cerca el uno del otro, encontrándose así mucho más bellos a la cálida luz del sol. Era el 15 de agosto, día de la Asunción, y a lo lejos sonaban las campanas, en ese aire límpido de las grandes fiestas en el que parecen percibirse hálitos de dorada alegría. Buenos días, Silverio. Buenos días, Miet. Y la voz con que cambiaron su saludo matutino les asombró. No conocían sus acentos, sino velados por el eco del pozo, y les pareció claro como un canto de alondra. Oh, qué bien se estaba en aquel rincón tibio, envueltos en aquel aire de fiesta. Seguían con las manos cogidas, Silverio apoyado de espaldas contra la tapia y Miet echada un poco hacia atrás. Entre ellos, su sonrisa era como una luz. Iban a decirse todas las cosas deliciosas que no se habían atrevido a confiar a la sorda sonoridad del pozo, cuando Silverio, volviendo la cabeza al oír un leve ruido, palideció y soltó las manos de Miel. Acababa de ver a tía Dide delante de él, erguida, clavada en el umbral de la puerta. La abuela había ido por casualidad al pozo, y al distinguir en el viejo muro negro la blanca brecha de la puerta que Silverio había dejado abierta, recibió un golpe violento en el corazón. El agujero blanco le parecía un abismo de luz abierto brutalmente en su pasado. Viose de nuevo en medio del albor de la mañana, corriendo allí y cruzando la puerta con todo el ímpetu de su nervioso amor. Macar estaba allí esperándola. Ella se colgaba de su cuello y quedaba recostada sobre su pecho, en tanto que el sol naciente, entrando con ella en el patio por la puerta que no se había detenido a cerrar, los bañaba con sus rayos oblicuos. Visión brusca que la sacaba cruelmente del sueño de su vejez, como un castigo supremo, despertando en ella la ardiente comezón del recuerdo. Jamás se le había ocurrido que aquella puerta pudiese volver a abrirse. Para ella la muerte de Macar la había condenado. Si el pozo y la tapia entera hubiesen desaparecido tragados por la tierra, no se hubiese sentido acometida por estupor más grande, y en su asombro apuntaba sordamente un sentimiento de rebeldía contra la mano sacrílega que, después de haber violado aquel umbral, había dejado detrás de ella el blanco boquete como una tumba abierta. Atraída por una especie de fascinación, avanzó y quedó inmóvil en el marco de la puerta. Una vez allí, miró lo que había ante ella con una sorpresa dolorosa. Ya le habían dicho que el huerto de los Fouquet se encontraba reunido al Jacques Mafren, pero jamás hubiera podido pensar que su juventud estuviese muerta hasta tal punto.
Era como si un viento formidable se hubiese llevado todo lo que era grato a su memoria, la vieja casa, el extenso huerto con sus cuadros verdes de legumbres habían desaparecido, no quedaba ni una piedra ni un árbol del otro tiempo, y en el lugar de aquel rincón en que ella había crecido y que todavía la víspera veía cerrando los ojos, se extendía un jirón de suelo desnudo, un ancho rastrojal desolado como un arenal desierto, y ahora, cuando cerrados los párpados quisiera evocar las cosas del pasado, le aparecería siempre aquel rastrojal semejante a una mortaja de sayal amarillento, arrojada sobre la tierra en que había quedado sepultada su juventud. Frente a aquel horizonte trivial e indiferente, creyó que su corazón moría por segunda vez. Todo estaba ya completamente terminado. Le quitaban hasta los sueños de sus recuerdos. Entonces lamentó haber cedido a la fascinación del blanco boquete y aquella puerta abierta sobre los días desaparecidos para siempre. Se disponía a retirarse y a cerrar la puerta maldita sin tratar siquiera de conocer la mano que la había violado cuando distinguió a Miet y a Silverio, el espectáculo de los dos niños enamorados que esperaban su mirada confusos con las cabezas bajas, la retuvo en el umbral, dominada por un dolor más vivo. Ahora comprendía, hasta el fin debía volver a encontrarlo todo, y ella también debía encontrarse, ella y Macar, uno en los brazos del otro, en la mañana clara. Por segunda vez era cómplice la puerta, por donde el amor había pasado, el amor pasaba de nuevo, era el eterno volver a comenzar con sus alegrías presentes y sus lágrimas futuras. Tía Dide no vio más que las lágrimas y tuvo como un presentimiento rápido que le mostró a los dos niños ensangrentados, heridos en el corazón, agitada por el recuerdo de los sufrimientos de su vida que aquel lugar acababa de despertar en ella, lloró a su querido Silverio. Ella solo era culpable. Si no hubiera abierto en otro tiempo el muro, Silverio no estaría en aquel rincón perdido a los pies de una muchacha, embriagándose con la felicidad que irrita la muerte y la vuelve celosa. Al cabo de un momento de silencio se acercó sin decir una palabra para coger al joven de la mano. Tal vez los hubiese dejado allí, charlando al pie del muro, si no se hubiese sentido cómplice de aquellas delicias mortales, y en el momento de pasar por la puerta con Silverio de la mano, volvió la cabeza al oír el paso ligero de Miel, que se había apresurado a coger su cántaro y que huía por el rastrojal. Corría como loca, contenta de haberse librado a tan poca costa. A los labios de tía Dide asomó una sonrisa involuntaria al verla atravesar el campo como una cabra escapada. Todavía es muy joven, murmuró, tiene mucho por delante. Sin duda quería decir que Miet tenía tiempo para sufrir y llorar. Después, volviendo sus ojos a Silverio, que había seguido extasiado la carrera de la niña en la luz limpia del sol, añadió con sencillez: Ten cuidado, muchacho, mira que de eso se muere. Estas fueron las únicas palabras que pronunció en aquella aventura que había removido todos los dolores dormidos en el fondo de su ser. Se había hecho una religión del silencio. Cuando Silverio entró, cerró la puerta con doble vuelta de llave y arrojó ésta al pozo. Así estaba segura de que la puerta no volvería a ser la cómplice. Durante un instante la examinó contenta de verla recobrar su aire sombrío e inmutable. La tumba estaba de nuevo cerrada. El blanco boquete se encontraba tapado para siempre con aquellas tablas ennegrecidas por la humedad, verdes a trechos por el moho y sobre las cuales los caracoles habían llorado lágrimas de plata. Aquella noche sufrió tía Dide una de sus crisis nerviosas, que seguían agitándola todavía de tarde en tarde. Durante esos ataques hablaba con frecuencia, en voz alta, sin hilación, como en una pesadilla. Esta vez Silverio, que la sujetaba sobre su lecho, acongojado y lleno de una profunda compasión por aquel pobre cuerpo retorcido, la oyó pronunciar entre estertores las palabras de aduanero, tiro y asesinato. Se debatía, pedía perdón y hablaba de venganzas. Cuando terminó la crisis tuvo, como siempre le sucedía, un acceso de pavor, un escalofrío de espanto que hacía castañetear sus dientes. Se incorporaba a medias, contemplando con un gesto hosco de asombro los rincones de la habitación, y luego se dejaba caer de nuevo sobre la almohada, lanzando hondos suspiros. Sin duda, tenía una alucinación. Entonces atrajo a Silverio contra su pecho y pareció comenzar a reconocerle, aunque confundiéndole por momentos con otra persona. Están ahí, tartamudeó. Oye, van a prenderte y te matarán otra vez. No quiero. Échalos y diles que no quiero, que me hacen daño al clavar así sus miradas en mí. Y se volvió hacia la pared para dejar de ver a los hombres de que hablaba. Al cabo de un momento de silencio prosiguió: Estás cerca de mí. No es cierto, hijo mío. No debes dejarme. Hace un momento creí que iba a morir. Hicimos mal. No debimos abrir la brecha en el muro. Desde el día que hicimos la puerta he sufrido. Ya sabía yo que esa puerta volvería a traernos mala suerte.
Ah, pobres inocentes, cuántas lágrimas. A ellos también los matarán a tiros, como los perros. Caía de nuevo en su estado cataléptico y ni siquiera se daba cuenta de que Silverio estaba allí. Bruscamente se incorporó y miró hacia los pies de la cama con una horrible expresión de terror. ¿Por qué no los has echado? Gritó, escondiendo su blanca cabeza en el pecho del joven. Siguen ahí. El del fusil me ha dicho por señas que va a disparar. Poco después cayó en el pesado sueño en que terminaban las crisis. Al día siguiente parecía haberlo olvidado todo. Jamás volvió a hablar a Silverio de la mañana en que le había encontrado con una enamorada detrás de la tapia. Los jóvenes estuvieron 2 días sin verse, y cuando Miet se atrevió a volver al pozo, prometiéronse no cometer nunca más la calaverada de la antevíspera. Sin embargo, aquella entrevista tan bruscamente interrumpida les había dado un vivo deseo de volver a encontrarse cerca el uno del otro, en el fondo de algún lugar solitario. Cansados de los goces que les ofrecía el pozo, y no queriendo apesadumbrar a tía Dide, volviendo a encontrarse con Miet al otro lado de la tapia, Silverio suplicó a la niña que le citase en otra parte. Ella no se hizo rogar, y aceptó la idea con risas satisfechas. De chiquilla que todavía no piensa en el mal. Lo que la hacía reír era pensar que iba a rivalizar en astucia con el espía de Justino. Cuando los enamorados estuvieron de acuerdo, discutieron durante mucho tiempo la elección de un lugar para encontrarse. Silverio propuso escondites disparatados, imaginaba verdaderos viajes, o bien reunirse con la muchacha a medianoche en los graneros del Jacques Meffren. Miet, más práctica, se encogió de hombros, declarando que ella buscaría a su vez. Al día siguiente no permaneció en el pozo más que un minuto, el tiempo suficiente para sonreír a Silverio y decirle que aquella noche estuviese a eso de las 10 en el fondo del solar de San Mitre. Ya puede suponerse cuán puntual fue el muchacho. Durante todo el día estuvo pensando en la elección de Miet, que le había intrigado mucho. Su curiosidad aumentó cuando se metió por el estrecho pasadizo formado por el montón de tablones al fondo del solar. Vendrá por allí, se decía mirando por el lado de la carretera de Niza. Después oyó un gran ruido de ramas detrás de la tapia y vio aparecer por encima del caballete una cara risueña, desgreñada, que le gritó alegremente: «Aquí estoy». Y era Miet, en efecto, que había trepado como un chiquillo una de las moreras que todavía hoy bordean la cerca del jazz. En 2 saltos llegó a la losa sepulcral, medio enterrada en el ángulo del muro, en un extremo del pasadizo. Silverio la miró bajar asombrado y arrobado, sin que se le ocurriera siquiera ayudarla. Cogióle ambas manos y le dijo: «¡Qué ágil eres! Trepas mejor que yo». Así fue como se encontraron por primera vez en aquel rincón perdido, donde debían pasar horas tan deliciosas. A partir de aquella ocasión se vieron casi todas las noches. El pozo no les sirvió ya más que para avisarse los obstáculos imprevistos que surgieran para sus entrevistas, los cambios de hora y todas las pequeñas noticias enormes a sus ojos que no le permitían aplazamiento. Bastaba para ello que aquel que tenía que comunicar algo al otro pusiese en movimiento la polea, cuyo ruido estridente se oía desde muy lejos, pero aunque algunos días se llamasen 2 o 3 veces para decirse cosas insignificantes de una enorme importancia, no gustaba sus verdaderos goces sino de noche, en el discreto pasadizo. Miet era de una rara puntualidad. Afortunadamente dormía encima de la cocina, en una habitación en la que antes de que ella llegase guardaban las provisiones de invierno y a la que conducía una escalerilla particular. Así podía salir a cualquier hora, sin ser vista por el tío Rebuffat ni por Justino. Además, tenía pensado que si este último la veía volver alguna vez de sus escapatorias, le diría cualquier embuste, mirándole con aquel gesto duro que le cerraba la boca. ¡Ah! Qué felices y tibias veladas corrían entonces los primeros días de septiembre, mes de claro sol en Provenza. Los enamorados no podían reunirse hasta las 9. Miet llegaba por el muro. Pronto adquirió tal habilidad en franquear el obstáculo que estaba casi siempre sobre la vieja piedra sepulcral antes que Silverio le hubiese tendido los brazos. Ella reía de su alarde y permanecía allí un momento, jadeante, despeinada, dando palmaditas a la falda para hacerla caer. Su enamorado la llamaba riendo chico travieso, y en el fondo le gustaba la temeridad de la niña. Mirábala saltar la tapia con la complacencia de un hermano mayor que contempla los ejercicios de uno de sus hermanos pequeños. Había tanta puerilidad en su cariño naciente. En varias ocasiones hicieron el proyecto de ir un día a buscar nidos a orillas del Biorn.